Bendiciones para todos. Vamos a ver la materia gobierno apostólico. Gobierno apostólico. Amén. Antes de entrar en materia, voy a dar una pequeña introducción que no está en la guía. Con la muerte de los primeros apóstoles, en el año 100 después de Cristo, quedaron los discípulos de los primeros apóstoles, los que llama la historia, lo llama los padres de la iglesia, porque eran los discípulos de los primeros apóstoles, y ellos trataban de mantener la doctrina apostólica, la enseñanza que enseñó Jesús y que enseñaron los primeros apóstoles. La iglesia era perseguida por los romanos, por Nerón. Dice la historia que colocaban a los cristianos en postas como antorchas, los encendían para iluminar Roma. Y eran muy perseguidos, pero mientras más persecución había sobre la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos, más se multiplicaba. Era muy perseguido por los emperadores romanos. Hasta que en el año 300 después de Cristo, un emperador llamado Constantino, él legalizó el cristianismo, si se puede llamar así. Lo volvió una institución, que supuestamente él vio una señal en el cielo, una cruz, y en esa cruz dice: con esta señal venceremos. Se convierte, entre comillas, supuestamente al Señor, y controla el cristianismo. Entonces les regala, en aquel tiempo habían unos templos a los dioses griegos, llamados basílicas, a diferentes dioses griegos. Les regala esas basílicas a los cristianos, y ahí empieza a establecer obispos en diferentes basílicas, y le quita el poder a la iglesia de reunirse en las casas, de que cualquiera pueda manifestar un don, de que cualquier persona que es sacerdote del Señor, todos somos sacerdotes, somos ministros del Señor, pudiera predicar, y solamente le dio autoridad a los obispos que él nombraba. Desde ese entonces empezó una mezcla entre la cultura romana y griega con el cristianismo. ¿Cuánto dicen amén? Dando una pequeña introducción para entrar en el tema. Entonces, como los griegos y los romanos para cada cosa tenían un dios, amén, ellos disfrazaron eso, estableciendo para cada cosa hay un santo. Mezclaron la religión romana con la católica, establecieron ídolos. Ya no era Júpiter, ya no era Apolos, sino que ya era San José, ya era San Pedro, ya era San, y mezclaron, y hubo un sincretismo, y mezclaron, y se fue perdiendo la doctrina apostólica. Empezaron a decir que ya no creían en apóstoles, que los apóstoles cesaron, que eso eran solamente para los primeros apóstoles, que ya no había profetas, que ya no había evangelistas, que ya no habían pastores, que ya no habían maestros, que los dones del Espíritu Santo ya no eran para este tiempo. Empezaron a decir que la salvación ya no era por fe, y empezó a haber un retroceso. Se puede decir que la iglesia en ese tiempo era como una mujer vestida de boda,
que la religión y las tradiciones le quitaron el velo, le quitaron las ropas, le quitaron los zapatos y dejaron a la iglesia desnuda en una falsa enseñanza. ¿Me están entendiendo? Y ahí nace, todavía se establece desde ese tiempo, desde el año 300, la Iglesia Católica, que tiene la misma doctrina, la misma enseñanza, que es una mezcla entre el cristianismo y la religión romana. Se enterraron los dones espirituales, se enterraron los 5 ministerios, se enterraron las doctrinas que la salvación es por fe. Pero en el año 1500 se levanta un hombre llamado Lutero, Martín Lutero, que al ver la corrupción que había en la Iglesia Católica, que ya estaban en el máximo de la corrupción, donde empezaron a vender las llamadas indulgencias. ¿Saben lo que es indulgencia? Que una persona pagaba para que la Iglesia Católica le diera un papel que decía que con ese papel podía ir al cielo. Y pagaban grandes cantidades de dinero la gente para pagar ese papel, para pagar la salvación. Lutero, siendo sacerdote católico, no estaba de acuerdo. Vio que había en la Iglesia Católica en ese tiempo muchas cosas que no estaban conforme a la palabra. Así que él empezó a leer Romanos, el libro de Romanos 1:16, que dice que la salvación es por fe. Y eso lo revolucionó, eso lo transformó. Y en aquel entonces era normal que cualquier sacerdote católico podía establecer un tema de discusión y ponerlo en la pared de la basílica o de cualquier iglesia. Como eso era normal, él estableció 90 tesis, 90 puntos, donde decía que las indulgencias, que la salvación no se podía comprar con dinero, sino que la salvación era por fe. Esas 90 tesis, la gente fue tan fuerte el impacto que todo el mundo se rebeló contra la Iglesia Católica por estar enseñando una falsa enseñanza. ¿Están aquí? Y lo empezaron a perseguir, le dijeron que tenía que negar esas 90 tesis. Él dijo que eso estaba en la palabra del Señor, amén, que eso estaba en las Escrituras, lo querían matar, y de ahí nace la reforma protestante. Desde ahí comienza un proceso de restauración. Diga conmigo, comienza un proceso de restauración. En el 1500, por ahí, me acuerdo muy bien, se restaura la salvación por fe. Después se va restaurando ciertas cosas, se restaura el ministerio de pastor en 1600. Después se restaura el ministerio de maestro. En 1800 se restaura el evangelista. En 1910, en la calle Azusa en Chicago, hay un derramar del Espíritu Santo y se restaura el hablar en lengua. En 1950 se restaura el mover de las sanidades. Amén. En 1970 se restaura el ministerio de maestro. En 1980 se restaura la alabanza y adoración y el ministerio de profeta. En 1990 al 2000 se restaura el ministerio apostólico, donde las iglesias empezaron a enseñar que si hay apóstoles para este tiempo. ¿Están aquí? Entonces, con esa restauración del ministerio apostólico se restauran los 5 ministerios. Los 5 ministerios que había enterrado la iglesia que había establecido Constantino. Y nosotros ahora estamos en la plenitud de esa restauración. Se restauró los 5 ministerios, se restauraron los 9 dones del Espíritu. Estamos en la restauración completa de la doctrina
y en la restauración del nuevo pacto. Y dice la palabra del Señor, nosotros estamos en tiempos proféticos, en Hechos capítulo 3, Hechos, vamos a leerlo, creando esta pequeña introducción que es muy importante. Hechos 3, Hechos 3, verso 21, dice, ¿tiene? Dice, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de los cuales Dios habló de antemano de sus santos profetas en tiempos antiguos. O sea, la Biblia nos enseña que el Señor no va a venir sin antes haber la restauración de todas las cosas. Ya todas las cosas fueron restauradas. Los ministerios, los dones espirituales, el nuevo pacto, la revelación de Cristo. Nosotros estamos en una iglesia de avanzada porque nosotros estamos en esa restauración. Ahora, lamentablemente, hay congregaciones que no creen en apóstoles, que no creen en profetas, porque creen una falsa doctrina llamada el cesacionismo, donde dicen que ya no hay apóstoles para este tiempo, pero según la palabra de Dios, para este tiempo están establecidos los 5 ministerios. Y está establecido toda la doctrina. Amén. Entonces, entendiendo esto, con la restauración del ministerio apostólico, que fue uno de los últimos ministerios que fue restaurado, con eso nosotros entendemos y debemos entender lo que es visión apostólica. Este es el tema número 1, entendiendo la visión apostólica. Entendiendo la visión apostólica. Para saber qué es visión apostólica, primero vamos a definir qué es visión. La visión es una exposición clara que indica hacia dónde nos dirigimos como iglesia a largo plazo. Es una exposición clara que indica hacia dónde nos dirigimos o la dirección que debemos tomar a largo plazo. Y esta palabra visión se resume en 2 palabras: dirección y proyección. Diga conmigo: dirección y proyección. Entonces, si no tenemos una visión, no sabemos hacia dónde vamos. Nosotros tenemos una visión clara, escrita, que es predicar el evangelio, hacer discípulos. Pero hay congregaciones y hay iglesias que no tienen una visión clara, no saben hacia dónde van. Todas las actividades que nosotros tenemos tienen una dirección establecida. Sabemos hacia dónde vamos. No vamos a estar dando vueltas como la nación de Israel, haciendo cosas sin avanzar. Amén. Entonces, para primero saber la dirección, tenemos que ver hacia dónde vamos y ver hacia dónde nos dirige Dios. Esto nos enseña que la persona con más alto rango y que está más alto puede tener una visión más clara de todas las cosas. Yo estoy aquí y yo puedo ver claramente todo este lugar, pero usted está sentado ahí abajo. La visión que yo tengo de este lugar es más grande que la visión que usted tiene aquí. ¿Me estoy explicando? Igualmente en la iglesia, dice la palabra 1 Corintios 12:28, que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. Tiene un rango más alto y los apóstoles pueden ver cosas que otros no van a ver. Por eso la visión, ¿a quién Dios se la da? Mi esposa se lo enseñó, creo, al otro grupo, en lo que es la visión de la iglesia. ¿A quién se la da? A los apóstoles.
y hay una sola visión. Levántese sus manos ya conmigo. Hay una sola visión. Entonces, si no tenemos una proyección hacia el futuro, nuestra visión es solo una ilusión. Hoy en día hay muchos ministerios e iglesias que tienen ilusiones, pero no tienen una visión. Para que haya una visión, tiene que haber un proyecto hacia el futuro. Nuestro proyecto es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea restaurado completamente. Porque hoy en día se ministra y se predica mucha filosofía, mucho humanismo, mucho emocionalismo, pero no se predica la palabra. Por favor, cierre la puerta de atrás, no la dejen abierta, manténganla cerrada. Ok, ¿qué es misión? Es el motivo, el propósito. Para no distraernos, porque está entrando mucha gente. Alicia, hasta las 4:40 pueden entrar personas. 4:40. Ok. ¿Qué es misión? Es el motivo, propósito, fin o razón de ser, o sea, de la existencia de la iglesia. En la misión señala las prioridades y las direcciones de las actividades en la confraternidad cristiana. O sea, ¿cuál es nuestra misión? Levante su mano derecha ya conmigo. Nuestra misión es predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Cuál es el propósito de SEBE? Que usted sea capacitado. Pero para que sea capacitado, ¿para qué? Para que tengamos la cabeza grande llena de conocimiento. No, para que usted predique también, para que usted haga discípulos, para que usted enseñe a otras personas. De nada te sirve aprender, recibes el título y no haces nada. ¿De qué te sirve ese conocimiento? O sea, usted está aquí no para matar la curiosidad. No quiero aprender cosas nuevas. No, usted está aquí para aprender, para luego hacer, para luego ganar gente, para luego consolidar. Lo mismo que hicieron con usted, usted lo va a hacer con otros. Y motivar a la gente que aprenda la palabra de Dios. Ese es el propósito que nosotros tenemos como iglesia. Todo lo que hacemos tiene un propósito. Ok, ¿qué significado tiene la palabra apóstol? Ya vimos que es visión. Ahora vamos a ver el significado que tiene la palabra apóstol. El significado de la palabra apóstol viene del griego apóstolos y significa un enviado. Amén. La palabra apóstol, en el contexto con el cual el Señor la enseña, era una palabra griega que usaba los romanos. Era una frase para ser usada específicamente a un oficial que gobernaba un barco de expedición. Amén. Esa persona se enviaba a hacer una expedición, se le daba recursos, esa persona iba, veía todas las cosas que había, exploraba nuevos territorios, se le daba dinero, finanzas, recursos, soldados, para luego de entrar a esa nueva tierra, la conquistaban o la colonizaban. Por ejemplo, Cristóbal Colón, a nivel político, era un apóstol. No era un apóstol religioso, no era un apóstol de una iglesia. Era un apóstol porque fue enviado por una potencia. ¿Cuál era esa potencia? España. ¿Fue enviado a qué? A explorar nuevas tierras, que era América. A colonizar y a conquistar, a destruir y establecer el reinado de España aquí. Esa era la mentalidad que el Señor Jesús tenía cuando llamó a sus 12 discípulos, los llamó apóstoles. Ser enviados para establecer la cultura del reino de Dios, destruir las obras del diablo
arruinar los planes del diablo y establecer una colonia del reino en cada ciudad y enseñar la cultura de Dios. O sea, el apóstol a nivel secular en aquel tiempo llegaba a un pueblo y les decía: ustedes tienen que hablar nuestro mismo idioma, ustedes tienen que arrodillarse ante la bandera del Imperio Romano, su rey debe ser el César, y ustedes tienen que renunciar a su cultura y abrazar la cultura de Roma. Si no hacen estas 4 cosas, los matamos a todos y los exterminamos. ¿Qué hacía la gente? La gente decía: bueno, si no aguanta el juego y es por la buena, aceptamos. Así que tenía que cambiar su lenguaje, su cultura, amén, su gobierno, y abrazar la cultura de Roma. ¿Qué hace un apóstol en el reino? Hace que tú renuncies a tu cultura, a tu creencia, a tu manera como te criaron, a tu religión, hola, a tu lenguaje, y abraces la cultura de Dios. Y te rindas a la cultura de Dios y digas: mi cultura yo la echo a un lado y recibo la cultura del reino de Dios. Y eso Dios lo hace a través de ¿qué? A través de apóstoles. ¿Están aquí? Eso es lo que hacía un apóstol. Tenía como finalidad de expandir la cultura e influencia de su reino a otros lugares. Los apóstoles debían ser autorizados por el Estado y ser enviados a una expedición de barco lleno de colonizadores para colonizar nuevas tierras. Ellos venían a ser centros regionales donde la cultura griega y romana era desarrollada y distribuida en ciudades y regiones contiguas. Estas naciones fueron conquistadas militarmente para luego ser colonizadas ideológicamente. Diga conmigo: conquistadas militarmente y colonizadas ideológicamente. Lamentablemente, la América Latina fue conquistada, pero no colonizada. O sea, aquí hicieron los españoles desastre. Lo que vinieron fue a robar, a violar, a destruir. Amén. Y establecer una cultura de pobreza y de miseria. Pero en Estados Unidos no solo fueron conquistados, sino fueron colonizados. ¿Cómo fueron colonizados? ¿Con qué cultura? Una cultura del Evangelio, de la Reforma, con una mentalidad de prosperidad. Se estableció Inglaterra, que en aquel tiempo era una potencia en la iglesia reformada, en lo que es verdaderamente el Evangelio, y establecieron su cultura en Estados Unidos. Amén. ¿Con qué base se funda Estados Unidos? Con la cultura bíblica, con la cultura, vamos a llamarlo así, evangélica, religiosa, o sea, en el buen sentido lo estoy hablando. Amén. Con la cultura bíblica. Y prosperaron. Aquí lo que nos vino a nosotros son un poco católicos y una cultura de pobreza y de miseria. Y por eso estamos como estamos. Porque ninguna nación que se funde en la cultura religiosa antibíblica prospera. Pero cualquier nación que esté establecida en la cultura bíblica del reino de Dios prospera y es bendecida. Lamentablemente nosotros no fuimos colonizados, fuimos conquistados, violados, destruidos. Pero nosotros sanamos la tierra en el nombre de Jesús. Entonces, con todo esto, ¿están entendiendo lo que es un apóstol? Levanten sus 2 manos, digan conmigo. Cuando Jesucristo habló de apóstoles, en ningún momento los refirió a algo religioso.
ni algo de 4 paredes. Es como si el día de hoy nosotros, yo uso la palabra CEO. ¿Saben lo que es un CEO? Es un presidente. Usan esa palabra para ser, ya no es el presidente de una empresa, sino CEO, que es el líder de una empresa, que es un término moderno. Es como si yo agarrara eso y lo metiera en la iglesia. No, pero eso no está en la Biblia. Así mismo Jesús lo hizo. Agarró ese término apóstol, que en el Antiguo Testamento nadie lo había mencionado, y lo metió en la iglesia. O sea, lo metió en la enseñanza bíblica. Igualmente, la palabra iglesia, ¿sabe lo que significa la palabra iglesia en el tiempo de Jesús? ¿No quieren saber? Están aquí, están despiertos, están vivos. La palabra iglesia tampoco venía de un término religioso. Es más, Jesús dice la palabra de Dios en Mateo 16 que se lo llevó a Cesarea de Filipo, o sea, fuera de todo lo que para los judíos era santo. Se lo llevó fuera de Jerusalén, fuera del templo, fuera del sacerdote, y se lo llevó por allá a un lugar que no había nada santo y nada religioso. El Señor Jesús le dijo: ¿qué dice la gente que soy yo? Bueno, te dice que eres profeta, que eres Elías, que eres Jeremías. Y Jesucristo le dijo: ¿pero qué piensan ustedes de quién soy yo? Se levanta Pedro. Dijo: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Y el Señor Jesús le dijo: eres bendito, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa revelación de que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Cuando el Señor habla de la palabra iglesia, lo dice fuera del ambiente religioso. A nosotros nos enseñaron que la iglesia es una capilla con una cruz y una campana que nos fastidia todos los domingos. Y cuando yo estoy inspirado, ¡pam, pam! Dile a la persona que tiene a tu lado: eso no es iglesia. Esto no es iglesia. Las 4 paredes no son iglesia. ¿Sabe cuál era el término que Jesús usó? Iglesia era la asamblea, vamos a usar nuestros términos políticos, era la asamblea nacional en Roma. Era una asamblea de senado, de gente que representaba al pueblo para gobernar. Dios mío. No es algo religioso. Nosotros somos una asamblea donde Jesús es el rey y nosotros somos reyes también. Donde Jesús es Señor y nosotros somos señores. Donde Jesús es sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes. Somos una asamblea de gobierno espiritual para establecer el gobierno de Dios en esta tierra. Ese aplauso para el Señor, déselo fuerte. Entonces, hoy en día, lamentablemente, se tiene un concepto incorrecto de ser apóstol. Se ve más como un título, se ve más como una jerarquía, y no saben que ser apóstol es una función, no es un título, no es una jerarquía. Amén. Es más, los 5 ministerios, en los 5 ministerios no hay uno más grande que otro. Están uno al lado de otro. Es como el hombre y la mujer. El hombre no es más grande que la mujer. La mujer no está abajo del hombre. La mujer está al lado del hombre. Es muy diferente. Ayuda idónea, que están los dos mano a mano trabajando en cuanto al propósito. Igualmente los apóstoles. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, todos tomados de la mano. Pero no quiere decir que el apóstol es más que el profeta. Tiene una función diferente, sí.
Y por causa de esa función, Dios le tiene que dar más autoridad. ¿Están aquí? Entonces, la gente no sabe que el apóstol demanda un nivel de responsabilidad muy alto. El trabajo se cuadriplica. Porque si un pastor trabaja para estar pendiente de una congregación y estar pendiente de atender gente, de soportar malcriadeces, inmadureces, formar, disciplinar, si un pastor apenas puede con su congregación, imagínese no solo pastorear una iglesia local, sino cubrir a 10 congregaciones. Por favor, no graben con un teléfono, por favor. Ya tenemos ahí la grabación, yo se la voy a pasar a los grupos, a los líderes, para que se lo pasen a ustedes. Si un pastor, ya por ejemplo, Luis, la pollina se le está corriendo para atrás, desde que empezó a pastorear allá en el Benito. Antes la tenía por aquí, ahora la tiene por aquí, como por la mitad. Entonces, si pastorear es difícil, imagínense apostolar. Primero apostolar con los pastores, porque el nivel de oveja, los problemas son a nivel de oveja, pero los problemas de pastores es problemas a nivel de pastores. Es más grande que un problema de oveja. Entonces es más trabajo. El apóstol tiene más trabajo que un pastor, porque no solamente pastorea una congregación, sino cubre y supervisa muchas congregaciones y muchos ministros. Hello. Entonces hay mucha gente que dice, yo soy apóstol, como un caché, como algo. O sea, escuchen, si estás trabajando en PDVSA, mejor quédate en PDVSA a ser apóstol. ¿Por qué? Porque si no tienes la gracia de apostolar, que es un don sobrenatural, te vas a volver loco. Porque son muchas cosas. Hola. ¿Por qué estás tan serio? Le estoy echándole la burra para el monte con su sueño de ser apóstol. Porque esto no es que yo quiero ser apóstol, esto es un llamado de Dios. Y para ese llamado de Dios, Dios te prepara y te capacita. Si un pastor tiene el don de apóstol, de una manera espontánea se verán los frutos apostólicos. De una manera espontánea, esa persona va a capacitar líderes, va a capacitar ministros, los va a enviar, las iglesias van a crecer. Amén. Va a tener éxito en la tarea de enviar y establecer congregaciones, porque eso es una gracia, eso no es un esfuerzo humano, eso es una gracia del Espíritu Santo. Va a tener la gracia de poder supervisar, de poder pastorear, de poder discipular a otros pastores. Amén. O sea, ser apóstol, a veces, por ejemplo, nosotros teníamos aquí a la gente de Tijuana. Venía la gente de Tijuana, un buen grupo, como de 80 personas. Teníamos a la gente de Fabricio, que venían como 90 personas en bus. La gente de Campo de Lagunilla venían para acá. Entonces, un pastor, una persona que tenga mentalidad de pastor, crece para adentro. ¿Por qué tienen esas caras así como serios, pues? Se comieron unas caraotas y les cayeron mal. Relájense, yo no la pastora, estoy regañando, estoy enseñando. Si una persona tiene mentalidad de pastor, pone un bus y dice así: si es un pastor, y no es el apóstol Orbe, sino el pastor Juan, ¿qué hace? Yo tengo que devolver a la gente del Benito, porque esto se tiene que llenar de gente. Entonces despide a Luis. Después de unos meses a Luis le vuelve a crecer la pollina. A Jaycee,
trae a la gente de Tijuana, despide a Chesney, porque yo quiero es tener gente para acá, para adentro. Esa es la mentalidad de un pastor. Buses en Tijuana, buses en Fabricio, buses para acá, buses para allá, buses en Capolá, pero todo para acá. Establece un pastor, no. Después se me baja la asistencia. Un apóstol no. Un apóstol ve que en un lugar está creciendo, hay gente, está 15, 20 minutos de allá, tengo que poner un pastor allá. Porque ese lugar tiene que ser impactado. De nada me sirve traer a la gente aquí y ese lugar sigue siendo en tiniebla. Un pastor lo establezco allá, en el Benito, en Fabricio, porque ese lugar va a ser impactado con el poder del Señor. Y suéltala. Ustedes vieron que cuando soltamos a las personas, los servicios de los domingos como que estaban un poquito vacíos, ¿se acuerdan? Pero ¿qué sucedió? Los soltamos y Dios dice, me gusta el espíritu apostólico. Así que esas sillas que están vacías, las voy a llenar. Y ya no hacen falta. Quédense por allá. Porque no caben ya, no los puedo traer porque ya no caben, porque si los domingos solamente se llenan con gente de ojera, yo no puedo traer más gente porque cuando se van a sentar en el piso. Entonces, un pastor piensa en una mega iglesia. ¿Qué es una mega iglesia? Bueno, una iglesia de 5,000, 10,000 personas. Les digo un secreto. Yo no quiero una iglesia así como de 20,000 personas. Porque yo quiero vivir mucho tiempo. Porque ¿quién aguanta un lugar de 20,000 personas? Los aires acondicionados, primero, el gasto de los aires, el gasto de esto, el gasto del otro. ¿Me vuelvo loco? ¿Y quién va a tener ese puvillejero gente? No se puede. Entonces yo prefiero, en vez de tener una mega iglesia, tener una mega red. Prefiero tener 300 iglesias de 1,000 personas, que serían 300,000 personas siendo pastoreadas bien en diferentes lugares, que tener un lugar de 300,000 personas. Así que yo no quiero mega iglesia, yo quiero una mega red de iglesias donde en toda nuestra nación haya una nueva Jerusalén, en toda Latinoamérica haya una nueva Jerusalén. Esa es la visión apostólica. ¿Cuántos pueden estar y aplaudir al Señor? En el cataclismo, cuando en la extinción, ¿quiénes fueron los primeros que se extinguieron? Los dinosaurios, los grandes animales. Mientras los grandes animales se extinguían, los animales pequeños subsistían. Entonces yo no quiero crear un dinosaurio. Levantar una iglesia de 30,000 es levantar un dinosaurio. Yo prefiero tener congregaciones, 500, 1,000 personas, 2,000 personas que se puedan atender, que tener un monstruo de 300,000 personas. Para la foto está bien, pero no es funcional. No sé si me explico. Entonces mira el rostro de la persona que tiene a tu lado y dile, ¿por qué estás tan serio? Estás más serio que un burro en una canoa. Dile, alégrate, porque no estás en una visión pastoral. Estás en una visión apostólica. Vamos a aplaudir más fuerte al Señor, vamos a alegrarnos. Voy ¿cómo se llama? A quitar máscara del falso mover apostólico. Entonces, hay algunos apóstoles, entre comillas, apóstoles, no, yo mejor levanto un pastor zonal que se encargue de la gente los días de semana, pero el domingo se tiene que congregar aquí. Es un pastor zonal. ¿Y cuántos pastores tengo? 10 en diferentes zonas. Ya tienen su congregación, tienen su local, tienen su equipo de alabanza, ya están establecidos como iglesia. No, apóstol.
No, usted tiene que congregar aquí el domingo. Ese es un apóstol disfrazado. Porque el que es apóstol tiene mentalidad de padre. Levante sus dos manos, diga conmigo: el que es apóstol tiene mentalidad de padre. El que tiene mentalidad de pastor tiene mentalidad de madre. ¿No está rojo? No está aquí. Bueno, gracias a Dios, si hablo mal de él. El pastor siempre va a decir que esta persona está preparada. No, todavía no, le falta mucho, no. O sea, Roger no quería soltar a Frank. ¿Dónde está Frank? Daniel el travieso. Ponete de pie. Ah, no, ya está de pie. Entonces, Roger no lo quería soltar a ellos. Roger y Yolanda, no, apóstol, no, ¿qué? Ah, no lo vas a soltar. Ellos son pastores, porque son pastores, es la naturaleza del pastor. Quiere retener. Y así hay algunas parejitas allá en el Menito que ellos no quieren soltar, pero aquí hay unos apóstoles que nosotros lo vamos a enviar por ustedes. Porque el pastor no quiere enviar a sus mejores líderes. Y escuchen, y el apóstol no envía lo peor. No es que un líder, este líder me tiene hasta aquí, lo voy a enviar para quedarme tranquilo. No. Un apóstol envía el mejor liderazgo que tiene. Es fuerte, ¿verdad? Ser apóstol. Que tú tengas 12, tengas gente fuerte y después tengas que enviarlo para levantar otra congregación. Porque tienen que ser maduros, preparados para que puedan establecer la visión de la Nueva Jerusalén en otra ciudad. Esa es la mentalidad apostólica. No es solamente apóstol, como muchas personas me dicen allá afuera: apóstol de una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque el que dirige es apóstol. Pero eso todavía no es suficiente. Realmente tiene la mentalidad apostólica. Está enviando, está extendiendo, está estableciendo la cultura del reino en otro lugar. No. Entonces es una iglesia que tiene una persona con un título de apóstol, pero no es una iglesia apostólica. Los veo tensos. ¿Están aquí? Entonces el enfoque de la palabra apóstol era propósito. Número 1, propósito. Un apóstol trabaja guiado en el propósito eterno. Número 2, enviado. Es un enviado y es alguien que envía. Tercero, era responsable. Daba cuenta de su trabajo. Un apóstol tiene que estar bajo autoridad. Tiene que tener una paternidad. Mi paternidad es el apóstol Raúl Ávila, al cual yo les rindo cuenta, al cual nosotros ofrendamos y le honramos. Porque nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Y luego se convertía en un embajador por su poder superior. Visión apostólica. Dios da la visión a los apóstoles. 1 Corintios 12:28. 1 Corintios 12:28. El calor. 1 Corintios 12:28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. Amén. Dios establece como primero apóstoles. O sea, Dios le da la visión, la dirección y el gobierno de la iglesia a los apóstoles. Los pastores, anoten ahí, los pastores apacientan. Los apóstoles gobiernan. Anoten también ahí, se están anotando. Diga conmigo: los pastores pastorean una congregación local. Los pastores, los apóstoles edifican el cuerpo de Cristo.
Es diferente que Roger y Yolande pastoreen su congregación local a edificar un grupo de pastores y de congregación. Porque en muchas congregaciones es el cuerpo de Cristo. Se está edificando el cuerpo, no solamente una congregación local. ¿Me estoy explicando? También los apóstoles son administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4, el verso 1. Primera de Corintios 4, verso 1. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Efesios 3:5 dice que al apóstol Pablo se le dio a conocer por revelación del Espíritu Santo el misterio de Cristo, que es la iglesia. Entonces los apóstoles, su ministerio y su marca es la revelación de la palabra. Por eso usted ve cuando usted predica o enseña la palabra que Dios nos ha dado, la gente dice, pero es diferente, no es igual que otras congregaciones. Y cuando la gente nos visita por primera vez, no es igual la palabra, no es igual el ambiente. ¿Por qué? Porque es un ambiente apostólico. Porque la marca es la revelación. Diga conmigo, la marca del ministerio apostólico es la revelación. Y 1 Corintios 3, el verso 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha dado, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo sobreedifica. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra principal del ángulo. El fundamento de la iglesia no son los apóstoles. Levante sus dos manos. Diga conmigo, el fundamento y la piedra principal de la iglesia no son los apóstoles. No es el apóstol Pedro, no es el apóstol Pablo. ¿Están aquí? ¿Saben lo que hizo la iglesia católica? El cadáver de Pedro lo pusieron debajo de una basílica, la Basílica de San Pedro, porque como la Biblia dice que sobre estas rocas edificaré la iglesia, ellos pensaron que la roca es Pedro, y la roca no es Pedro. Lo que sostiene la iglesia no es Pedro ni Pablo, lo que sostiene la iglesia es Cristo. O sea, el fundamento de la Nueva Jerusalén no son los apóstoles Olvi y Eneida. El fundamento de la confraternidad cristiana de Nueva Jerusalén es Cristo. Los días domingos, ¿de qué hablamos? ¿De nosotros o de Cristo? Porque Cristo es el fundamento. Pero los apóstoles van a menguar ellos para exaltar a Cristo. Van a dejar de hablar de ellos para hablar de Cristo. Esa es una señal apostólica. No hablan de ellos, hablan de Cristo, enseñan de Cristo. Hechos 5:42. No cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo, porque Jesucristo es el único mensaje. Jesucristo es el único mensaje. El Evangelio es el único mensaje. Y ese es el enfoque apostólico. Los apóstoles no es un nuevo papado. No es el papado de la iglesia protestante o de la iglesia cristiana o de la iglesia evangélica. No, la cabeza no es Olver y Eneda. La cabeza de la iglesia no son los apóstoles que hay por todo el mundo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La piedra principal es Cristo. Y el único que merece gloria es Jesucristo. Y el que murió en la cruz y resucitó se llama Jesucristo. Y Él es el que nos transforma y Él es el que nos libera. Si ese aplauso para el Señor ha sido fuerte. ¿Qué sucede con los apóstoles? Tienen esa revelación de Cristo. A Pedro se le reveló que Jesús era el Hijo de Dios.
Al apóstol Pablo se le apareció Cristo. Y en Gálatas capítulo 1 dice que a él se les reveló el evangelio, que el Señor Jesús les reveló el evangelio. Amén. Entonces los apóstoles no tienen una revelación de sí mismos, o para vanagloriarse, o para llenarse de orgullo. Ellos tienen una fuerte revelación de Cristo. Hacen que la gente conozca a Cristo. Hace que la gente, su centro sea Cristo, su vida sea Cristo, que su vivencia sea Cristo, que haya una manifestación de Cristo en la familia, que haya una manifestación de Cristo en el matrimonio, que haya una manifestación de Cristo en los jóvenes, hay una transformación a través del poder de Cristo Jesús. Levante sus dos manos, diga conmigo: voy a dejar de predicar y hablar de mí mismo. A partir del día de hoy voy a hablar de Cristo. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Yo declaro que aquí va a haber un rompimiento. Vamos a aplaudir más fuerte al Señor. Mire lo que dice 2 Corintios 4:5. Mire la mentalidad apostólica. 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? ¿Sino a quién? A Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos. Entonces tócale el hombro a la persona que tiene a tu lado. Dile: deja de estar echando tanto cuento en esa casa de salvación. Deja de estar hablando de ti mismo y de tu familia y del vecino. No, porque yo hice esto, y te vuelves un yo-yo. Usted ve que yo trato de no dar tantas anécdotas de mí mismo. Una cosa ya y enseguida Cristo. Porque el Señor no me mandó a hablar de orden. A usted no le interesa mi vida. Apóstol, pero diga, porque tengo curiosidad hacia estas cosas. Entonces, en las casas de salvación, deje de estar dando esos testimonios. No testimonios, testimonios. Que la gente escuche esos testimonios y se quiera ahorcar de lo tristes que son. ¿Por qué se pone intenso? Pues como que es verdad la cosa. No, porque yo tuve una revelación y te comiste unas caraotas a las 12 de la noche y tuviste un poco de sueño, y no es sueño del espíritu, sino sueños caraoteros. Supuestas revelaciones que tiene. Habla de Cristo. Cristo fue el que murió, resucitó. Tú no te puedes poner, nosotros no podemos poner al nivel de Cristo, imagínense. Vamos a predicar a Cristo. ¿Y qué vamos a hablar de nosotros? Como siervo. Amén. Siervo como esclavo. Aquí el que merece la gloria es Dios, no nosotros. Amén. Aquí el que vamos a exaltar es a Jesucristo. Esa es la verdadera esencia del apostolado. Si el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿cuál es la labor de un apóstol? Ser un servidor. Yo les estoy sirviendo con la palabra. ¿Están aquí? Entonces dile a la persona que tiene, pero si tú estabas buscando un plumero, olvídate, tienes que humillarte y que Cristo sea exaltado. ¿Entendieron lo del plumero? ¿Quiénes no entendieron lo del plumero? Porque los caciques, los que mandan, tienen un poco de pluma. Y el indio raso tiene una sola. Entonces hay gente que no quiere tener una pluma, sino el plumero. Quiere estar mandando. Mandan más que un alternador de avión. Apóstol, que vengan los otros maestros, no queremos que usted predique. Ok, entonces la visión apostólica, levante su mano derecha, ya que la visión apostólica es de producir el modelo y la cultura de la casa apostólica en diferentes regiones. O sea, Dios establece los apóstoles como un modelo.
¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los Corintios? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. En Filipenses capítulo 4, verso 9, dice: los que viste de mí, el apóstol Pablo, lo que oíste de mí, lo que recibiste de mí, esto haced, porque los apóstoles son modelos de la vida de Cristo. Entonces nosotros somos modelos. La iglesia principal la llamamos casa apostólica porque es una casa modelo. ¿Cuántos de ustedes han visto en un terreno grandísimo y ven un townhouse que es el townhouse modelo o la casa modelo y te meten ahí? Así va a ser las otras casas que vamos a hacer, igualitas todas. Ese es el modelo apostólico. O sea, en la Nueva Jerusalén Cabima se tiene que reproducir el mismo modelo que en Ciudad Ojeda. Que cuando alguien llegue, se mude a Cabima y vaya a la iglesia de Cabimas y tenga años con José Ojeda y vaya a Cabima, diga: es igualito que Ojeda, es igualito que la Confraternidad Cristiana de Jerusalén, pastoreada, apostolada por Olvia de Negra. Es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes se han comido en aquellos tiempos? Ya nadie casi va para allá. Una Big Mac de McDonald's, hace tiempo. La comida de McDonald's, levanten la mano. ¿Y cuántos han comido en otro McDonald's de otro país o de otro estado? ¿Es el mismo sabor? Idéntico. Porque ellos trabajan con franquicia. Lo mismo, la misma manera como te sirven, la misma comida, el mismo sabor de las papas, el mismo sabor del té, todo es igual. Así debe ser la Nueva Jerusalén. Que la gente no vea diferencia. ¿Por qué? Porque si ve diferencia, entonces de repente Luis y Jaycee ministran otra cosa y dicen: ya no quiero meter la Big Mac, sino que vamos a meter una sopa de mondongo. ¿Qué va a suceder con la gente? La gente va a extrañar el sabor de la palabra de Ojeda y van a decir: Luis Jaycee no voy a congregar en Ojeda, porque no es igual Ojeda que el Menito. ¿Qué tienen que hacer ellos? Reproducir lo mismo allá, porque si no la gente va a notar la diferencia. Esa es la visión apostólica. Igualmente las casas de salvación, ustedes van a reducir, se puede decir así, lo mismo que sucede aquí en la casa de salvación. Porque si usted le da la casa de salvación y la gente se duerme y usted lo invita para acá, pero usted dice: pero esto es otra cosa. Usted se tiene que analizar, porque usted tiene que reflejar el mismo espíritu de la casa, la misma palabra de la casa, la misma unción de la casa, porque si no va a fracasar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, muchos líderes, pastores, se tardan en el crecimiento y en la prosperidad. ¿Por qué? Le voy a ilustrar de esta forma, le voy a explicar lo más sencillo posible. Mi esposa y yo, en 1999, el Señor nos dijo que hiciéramos una autopista. Mi esposa y yo agarramos el machete y empezamos a darle, a limpiar todo un camino. Después contratamos camiones con, ¿cómo se llama eso?, asfalto. Hicimos una autopista, ya tiene la autopista en el 2023, que es la Confraternidad Cristiana Nueva Jerusalén, que es la visión. Usted lo único que tiene que hacer es buscar el carro de su liderazgo y dale viaje. ¡Fum! Y el crecimiento va a ser rápido, la prosperidad va a ser rápido, todo va a ser rápido. Porque ya hay una plataforma, ya hay una autopista que nosotros hemos construido por 23 años. ¿Qué sucede con algunos cabezones?
que ya tienen la autopista lista, tienen sede, tienen todas las materias, tienen el bosquejo de Casa de Salvación, tienen la agenda de oración, tienen toda la organización, tienen un machete y va a comenzar de nuevo. Abrir todo troche y abrir un nuevo camino que le puede durar 23 años. O sea, mi esposa y yo le estamos ahorrando a ustedes 23 años de trabajo. Así que no se ponga a inventar. Agarre la autopista y deje el machete. No es que yo quiero construir mi propio camino. Usted no sabe lo que está diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué alguien va a hacer un nuevo camino de Ciudad Ojeda a Cabima si está en intercomunal? No es que yo voy a hacer una nueva Larazulia, cabezón, va a gastar todo ese poco de dinero. Montate en la autopista que ya está. No sé si me están entendiendo las metáforas que yo estoy usando. O sea, hay gente que dice, no, así pastor, Dios me dio una nueva visión. Tienes que comenzar de cero. Porque no puedes usar mis materias. ¿Quieres tener tu propia visión? Dame todas las materias, porque no vas a usar SEBE, porque SEBE es de esta autopista. No, páseme la lección de Casa de Salvación. No te la puedo pasar porque la lección de Casa de Salvación es de esta autopista. El manual de Casa de Salvación, la visión de agentes de paz, consolidadores, es de la Nueva Jerusalén. No que yo la voy a usar allá no te va a funcionar, porque fue diseñada para esta visión. Y así ha habido muchas personas que han querido, hay gente que me ha dicho, al final que se gradúe, antes de tener la escuela de líderes, no, yo me metí ahí porque quiero aprender, porque voy a establecer mi nuevo ministerio, y no le funcionó. Porque esto es de esta visión. Si usted quiere formar una nueva visión, póngase a estudiar, así como yo lo hice por 10 años, sacar las materias, transcribir la materia, editar la materia, estudiar, sacar todo ese poco de libros para estudiar SEBE, para dar una buena enseñanza, una nueva palabra. Comience desde cero. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, usa la cabeza y móntete en la autopista de la Nueva Jerusalén. Es inventar. Los pastores, ellos ahora tienen papaya porque yo estudio por ellos. Ellos predican la palabra que yo predico una semana atrasada. Yo no se van a poner a inventar ahora que voy a predicar, no, ya tienen la línea. Es más, nosotros tenemos todos los temas, yo tengo todos los temas que voy a predicar en el 2023. Hasta los textos los tengo. Porque nosotros no estamos viendo ahí a tirarlo a pegar por lo que me lleve así en las metras. No, nosotros tenemos una planificación. ¿Cuántos pueden darle alabanza al Señor por estar en esta visión? Vamos a aplaudir fuerte al Señor. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos están contentos por eso? Vamos a aplaudir más fuerte al Señor. Tiene que haber un rompimiento en esta hora. Eso es lo que hace el ministerio apostólico. ¿Sabe que hubiera sido difícil que nosotros no hubiéramos trabajado, el Menito y Fabricio, y hubiéramos enviado a Luis y a Jaycee desde cero, sin ningún discípulo? Ahí se tienen que largar el fuerte. Pero nosotros le dimos 90 personas ya hasta preparadas en SEBE para que comiencen. Ese es el ministerio apostólico. Amén. O sea, te ahorra tiempo. Desde esa plataforma usted puede crecer aún más, porque la visión apostólica y la gracia apostólica ya te ha dado una plataforma. Así es con los líderes. Y así es en Tijuana. La gente venía para acá y le dijimos a Cherry y a Lorena, llévate a esas personas. La gente de Campo de Lagunilla, llévese a esas personas. Se congregaban aquí, se prepararon aquí, vaya. Un grupo venía de Cabimas, los tunas que venían se congregaban aquí, se prepararon aquí, vayan para allá.
Porque esa es la mentalidad apostólica. Usted debe darle gracias a Dios. Y oro al Señor. Levante sus dos manos. Yo oro al Señor para que esto se te revele. Para que tú entiendas que no estás en cualquier iglesia. Estás en una iglesia apostólica, una iglesia profética. Y usted tiene todo un camino para multiplicarse y para crecer. Si usted crece, usted no crece, es por su culpa. Porque tiene todas las herramientas para crecer. Tiene todas las herramientas para multiplicarse. Amén. Cultura apostólica. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Dice: destruyendo argumentos y altiveces que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo pensamientos en cautiverio a la obediencia de Cristo. Según de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué hace un apóstol? Un apóstol, la primera tarea de un apóstol es destruir. ¿Qué va a destruir? Argumentos, altiveces en la mente, creencias religiosas, ideologías incorrectas. Derribar y destruir toda esa mentalidad cerrada, religiosa, mística. Toda esa cultura la destruye a través de la palabra del Señor. Lo que dice Jeremías, capítulo 1, verso 10, que el Señor le dijo a Jeremías: mira que te he puesto en este día para destruir, para arrancar, para arruinar, para luego plantar y edificar. Yo no puedo plantar y edificar la cultura de Dios y la cultura del reino sin antes destruir la cultura y los pensamientos que están incorrectos. Por eso la palabra de un apóstol es confrontadora. Te confronta y preguntas: ¿quién está diciendo eso al apóstol? Me está descubriendo toda la vida. Me duele esa palabra. Lo que dijeron los discípulos en Juan 6:60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos de los discípulos se fueron, solamente los que entendieron que esa era la labor del primer apóstol llamado Jesús: destruir y arruinar todas las estupideces y tonterías y falsas enseñanzas de los fariseos, para edificar el reino de Dios. Entonces, dile a la persona que entiende: lo primero que va a hacer los apóstoles en ti es destruirte. Es destruir tu pensamiento, es destruir tu cultura. Es decir, todo lo que tú piensas y crees está equivocado. Esta es la manera de pensar de Dios. ¿Lo tomas o lo dejas? O sea, un apóstol crea esa reacción que tú tienes en tu cara. Esa cara que tú tienes es la reacción de destruir cosas en ti. ¿Cuánto dicen amén? Entonces levante sus dos manos y diga conmigo: primero lo que tenemos que hacer como gente apostólica es destruir para luego edificar el reino de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? O sea, usted va, por ejemplo, usted le predica a alguien, supuestamente se convierte y dice: no, yo voy a prestar mi casa para que se haga la casa de salvación. Y usted va a su casa a hacer la casa de salvación y la persona está sentada con tremendo tabaco.
y con una botella de caballito frenado. Y usted dice, no importa, vamos a hacer la casa de salvación. Ese cambia. Y al otro día, ya en la casa de salvación son 5 borrachos con 10 cajas de cerveza. No, yo no le puedo decir nada. No le vas a decir nada. Si usted es apostólico, usted confronta el pecado. Porque usted primero tiene que destruir esa actitud incorrecta para que esa persona crea de verdad. Usted ama a Dios. No es que yo amo a Dios. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mi mandamiento. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Están aquí? Le diré a la persona que tiene todos los títulos, tú les has aguantado mucha vagabundería a la gente que tú estás consolidando. Tienes que confrontar el pecado. Y va a quedar el que está arrepentido de verdad. Y el que se va no está arrepentido y pierde la salvación. Así de sencillo. Primero vamos a destruir las obras del diablo, a confrontar el pecado, y que luego la gente se arrepiente. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, ahí nosotros vamos a edificar el reino de Dios en las personas. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? ¿Por qué? Porque si hay un verdadero arrepentimiento, hay frutos dignos de arrepentimiento. Por ejemplo, Hechos 19, el verso 18 al 20. Hechos 19, versos 18 al 20. También muchos de los que habían, ¿qué dice ahí? Creído. Continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a las vistas de todos y calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Según algunos estudiosos, dice que era $250,000. Verso 20. Y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Entonces, si usted va a consolidar a alguien y tiene una virgen de este tamaño, no, él se arrepintió. Si esa persona se arrepiente, agarra palo a esa virgen. Así de sencillo. Si hay arrepentimiento, tiene que dar fruto. Pero ¿cómo usted va a consolidar gente que no está arrepentida? No, él va a cambiar. No, si hay arrepentimiento verdadero, esa persona renuncia al pecado, renuncia a la brujería, renuncia al alcohol, renuncia al adulterio, renuncia a la idolatría, renuncia a la hechicería y se convierte verdaderamente. ¿Cuántos de ustedes consolidan? Levanten la mano, a ver si están consolidando. ¿Cuántos de ustedes hacen casa de salvación o acompañan a alguien a hacer casa de salvación? Esto les va a enseñar, porque no podemos estar perdiendo el tiempo. Ustedes son creyentes apostólicos, porque ustedes están siendo impartidos por apóstoles, y ustedes reciben un espíritu apostólico que es un espíritu arrebatador, un espíritu de violencia espiritual, no hablando de violencia carnal, sino gente que ora, guerrera, gente que confronta. Si hay pecados, lo confronta. ¡Ay, que se va! ¡Qué más delicado que usted me dice! ¡Que se vaya! Pero nosotros no podemos tolerar pecado. Digan algo que sea. Anímeme a predicar. Como que no le gusta lo apostólico. ¿A cuánto le gusta lo apostólico y profético? Y ya saben ya. Nada de ese lenguaje evangélico, por favor. Aquí no somos evangélicos, aquí somos gente apostólica. Varón de Dios. Le dice a la gente, varón, varona, hermanita, hermanito, varón de Dios. ¡Aleluya! Mío. Dile a la persona que tiene, cuando vas a saludar, dile, hola, ¿cómo estás? No, Dios te bendiga, varón.
Dios te bendiga, hermanita. Dios te bendiga. Esa es su cultura evangélica, que no nos ha dejado ganar gente. Habla normal. Dile a la persona que tiene: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Seguimos! Hay gente que le gusta lo religioso. Lo religioso es una obra de la carne. Diga conmigo: lo religioso es una obra de la carne. Esa gente que se comporta así extraño, que se comporta así raro, son los más carnales. Ustedes quieren paseando ese escritorio. ¿Quién se va a sentar ahí? Francisco. Vamos a ponerlo ahí. Buscamos esposa para Señor Francisco. Ok, iglesia apostólica. Gracias a Dios me siento bien, me siento fuerte. La iglesia apostólica es aquella que camina y funciona en la visión apostólica. Levante su mano, diga conmigo: es aquella que camina y funciona en la visión apostólica. Una iglesia apostólica es una iglesia que tiene el cuadro completo. Hay iglesias pastorales. ¿Cómo es una iglesia pastoral? ¿Se puede sentar? Siéntese, señor Francisco. Una iglesia pastoral es la iglesia que cuida a las personas, el pastor abnegado que visita, pero que solamente se queda con la gente que tiene. O sea, se mantiene adentro. Vamos a cuidar a la gente. Vamos a evangelizar. No, con esto está bien. La iglesia pastoral. La iglesia evangelística es pura actividades evangelísticas. Puras actividades fuera, campaña, evangelismo. Nos ganamos 100. ¿Cuántos quedaron? Ninguno, pero tenemos el gozo que evangelizamos. ¿Está creciendo la iglesia? No, pero ganamos gente. La iglesia evangelística. La iglesia profética, se profetizan los unos a los otros. 7 horas de alabanza y adoración. Guerra espiritual. Intercesión. ¿Vamos a evangelizar? No, aquí estamos bien dándole palo al diablo. La iglesia profética. La iglesia de enseñanza es seminario, enseñanza. Vamos a ganar gente. No, hay que preparar mejor a las personas. Pero ya tienen 15 años de preparación, no, todavía no les faltan 5 años más. Amén. La iglesia apostólica evangeliza, consolida, mantiene a la gente, las enseña, las pastorea, les profetiza su ubicación en el cuerpo de Cristo y los envía. Es una visión completa. Predica, enseña, pastorea, profetiza y envía, para seguir ganando, traer a la gente y pasarla por el mismo círculo. Es una visión completa. Es una visión integral. Por eso usted ve que tenemos un año de SEBE, los preparamos, y aún en el 4.º nivel las personas tienen que ya empezar a practicar y predicar y hacer discípulos y consolidar, porque es una tarea completa. Esa es la visión apostólica. Y la visión apostólica no solamente predica el apóstol Olver, porque los días miércoles cada uno de ustedes predica en las casas de salvación, ¿sí o no? Le damos la oportunidad de que ustedes se desarrollen en la predicación, en la enseñanza, en su ministerio, porque esa es la visión apostólica. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted debe entender
que aunque no todos son apóstoles, todo creyente tiene una medida apostólica en su espíritu porque está siendo impartido por un apóstol. Ustedes son gente apostólica. Levante sus dos manos, diga conmigo: somos gente apostólica. Levante sus dos manos, diga conmigo: puedo profetizar sin ser profeta. Puedo echar fuera demonios sin ser evangelista. Puedo sanar, puedo predicar, puedo enseñar, porque en mí está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu apostólico. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu apostólico, porque fue enviado por el Padre. Si tenemos al Espíritu de Dios, podemos predicar, podemos enseñar, podemos echar fuera demonios, podemos consolidar. Podemos hacer la obra del ministerio, porque la obra del ministerio no lo hacen los 5 ministerios, la obra del ministerio lo hace toda la iglesia. Toda la iglesia habla, toda la iglesia testifica, toda la iglesia invita, toda la iglesia consolida, toda la iglesia intercede. Aquí no hay equipo élite de intercesión, toda la iglesia es la iglesia intercesora. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Tenemos al Espíritu de Dios. Los apóstoles son primeros, son pioneros, lo que yo les hablé. Abren camino para que tú camines en el camino que ellos abrieron. Gente apostólica tiene el mismo ADN y genética de los padres apostólicos. O sea, las personas que son engendradas por el evangelio que el Señor nos ha hablado, van a hablar lo mismo que nosotros hablamos. Se van a comportar como nosotros nos comportamos, no por imitación externa, sino porque han recibido la impartición de nuestro espíritu. Han recibido la impartición de la gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. El verso 15 al 17. Porque aunque tengáis innumerables ayos o maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esa razón he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él os recordará, ¿qué dice ahí? Mis caminos, mis proceder en Cristo Jesús, tal como yo los enseño. O sea, Timoteo sabía los procedimientos de Pablo, las maneras, las formas, el espíritu del apóstol Pablo, y enseñaba como enseñaba el apóstol Pablo. Porque él recibió la impartición, él fue engendrado espiritualmente a través del Espíritu Santo por medio del Evangelio por el apóstol Pablo. Así que Timoteo era un Pablito. Entonces, cuando una persona tiene nuestra genética, va a hablar igual, se va a comportar igual, va a tener la misma sabiduría, porque va a ser impartido por el Espíritu apostólico, que es el Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros. Por eso, cuando usted ve a un líder raro que se comporta como los religiosos, porque a veces eso se pega, déjese pasar por un evangélico, porque eso se pega. Hay gente que nosotros vemos como que te la está pasando con muchos religiosos, ¿verdad? Aleluya, Dios. La coquillita pentecostal. ¿Qué le pasó? Agarró un cable y le dio corriente. ¿Por qué me miran así serio? Pues, como que le estoy dando donde. Tócale el hombro a la persona que tiene a tu lado, que está así como medio serio, y el día te está pasando con gente evangélica religiosa, que los religiosos se pegan. Estoy metiendo en problemas hoy.
Voy a salir aquí con seguridad. Gente apostólica no se deja leudar por la levadura de los fariseos. Usted dice, apóstol, usted es extremista, pero cualquier cosa reclámele al Señor, porque el primer extremista fue el Señor. Mateo 16:12. Mateo 16:12. Vamos a leer primero Mateo 16, el verso 6. Y Jesús le dijo, está atento y guardaos de la levadura de los evangélicos, de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, verso 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que os hable de los panes, pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de qué, de la enseñanza y de la doctrina de los fariseos. ¿Por qué Jesús enseñó eso? Porque los discípulos, los apóstoles, sus discípulos podían ser contaminados por las enseñanzas religiosas e hipócritas de los fariseos. Entonces yo les digo a ustedes, guardaos de las levaduras déjalo que se mueva. Dile a la persona que tiene que lo dire, guardaos de la levadura de los evangélicos religiosos. Levante sus dos manos conmigo. Gracias a Dios que no somos evangélicos. Dígalo así con orgullo. Gracias a Dios que no somos evangélicos. Somos cristianos, hijos del Dios Altísimo, hijos del reino, ministros competentes del nuevo pacto. Aplaude fuerte al Señor. Libérate de la religión. ¡Sé libre! Imagínense las personas, las mujeres, con tremendo faldón, con velo, una cortina en la cabeza. No se pueden sacar las cejas, no se puede quitar los pelos de las axilas. Patas peludas. Imagínense yo, Francisco, con una camisa azul y una corbatica roja. Y cuando venga el espíritu revolcándose por el piso. Tranquilo, Luis, que no, Luis se esconde. No me voy a meter con vos, Luis, tranquilo. Y levante sus dos manos. A ver, libérese, Dios amigo. Ahí, Samuel, libérate también tú. Ahí. Soy libre del espíritu religioso. Porque usted ve que es algo como algo psicológico, ¿no? Hay un ritmo que ellos usan, ¿verdad? La de la guaracha. Tienen todo ¿cómo se llama? Su formalidad, pero cuando empieza a tocar ese ritmito, supuestamente, no es el Espíritu Santo, es la emoción. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando vengan personas de otro lugar y estén ministrando, de caer en esas emociones. Y a veces no son demonios, a veces no es el Espíritu Santo, sino el emocionalismo de la gente. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor, y no se me pongan bravos, la misma palabra de Dios dice que eso es una obra de la carne. Gálatas, capítulo 5, Gálatas, Dios mío, mañana voy a predicar en una iglesia así. Señor me guarde. Gálatas 5, 19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes.
los cuales se lo leo en la Biblia de las Américas: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo. En su versión dice herejías, pero me llama la atención que dice idolatría. La idolatría es un acto religioso, ¿sí o no? Es un acto de una religión que se hace en una iglesia, donde se adora a los ídolos, se le besa los pies al yeso, y es un acto religioso, ¿sí o no? Entonces ese acto religioso de idolatría es una obra, ¿le gusta qué? A la carne. Y dice también sectarismo, de donde viene la palabra religión, herejía, cosas, doctrinas religiosas que van en contra de la palabra. Entonces ese tipo de persona que se comporta así raro, de una manera religiosa, es porque le gusta la carne, es una obra de la carne. Pero una persona del Espíritu va a manifestar a Cristo y va a manifestar la normalidad de Dios. Por eso nosotros somos normales, pero sobrenaturales. Tenemos que comportarnos extraños. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que no te comportes extraño. Se asustó, ¿no? Varona, sierva del Dios Altísimo, siento la presencia. Por favor, eso es una locura. Dile a la persona que te compórtate, chico, compórtate, es normal. Aquí algunos religiosos se van a convertir o se van a ir. Seguimos. ¿Me aman o me odian? ¿Cuántos me aman? A ver. Bueno, hay algunos que bajaron los brazos. Levante sus dos manos. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, descubrimos al espíritu hipócrita, religioso. Lo echamos fuera de nuestras vidas. Por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de las carnes. Hacemos morir esas actitudes y esas conductas religiosas en el nombre poderoso de Jesús. Renunciamos, Señor, a toda cultura religiosa, a toda manera de predicar religiosa en el nombre de Jesús. Renunciamos a eso. Confrontamos al espíritu de los fariseos, confrontamos al espíritu de los saduceos, confrontamos al espíritu legalista. Lo echamos fuera ahora de nuestras vidas, fuera de nuestras mentes, en el nombre de Jesús, y declaramos que conoceremos la verdad, y la verdad nos hace libres. Esta verdad, el Evangelio, Señor, sin ser adulterado, el Evangelio puro, nos libera, nos transforma, y empezamos a caminar en la gracia, en la libertad con la cual Cristo nos hizo libre, en el nombre de Jesús. Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Somos libres. Levante sus dos manos. Diga conmigo: somos libres en Cristo Jesús. Bata sus manos en esta hora. Diga conmigo: no voy a condenar a nadie, no voy a juzgar a nadie. En Cristo Jesús recibo su amor, recibo su misericordia. En el nombre de Jesús yo declaro que eso se te revela por el poder de la palabra. Vamos a predicar como venezolanos. Un poco de gente, como ven ese poco de TikTok, predicando maracuchos, predicando como dominicanos. Vamos a predicar normal, vamos a hablar normal. No somos religiosos, somos venezolanos, de Ciudad Ojeda, zulianos. No tienes que cambiar tu voz para predicar, ni estar brincando. Gente, están mirando puro TikTok y ve ese poco de locos ahí. Empieza a ver al apóstol Orle en su canal de YouTube. Gente normal.
apóstol Raúl Ávila, apóstol Lucas Márquez. Hay gente normal, pero no ve ese poco de porquería, y lo estoy diciendo en serio. Amén. Ese poco de gente religiosa que ataca los diezmos, que ataca, que habla del cristianismo, habla de esto, habla del otro, no, y no edifica la iglesia. No los estoy regañando, los estoy vacunando para que no se dejen engañar. Para terminar, ¿qué es el presbiterio? El presbiterio viene de la palabra griega prebusterio, que significa consejo de ancianos. Cuando habla de anciano no habla de vejez, habla de madurez espiritual, habla de maduros en carácter. Amén. Nosotros tenemos un presbiterio, porque el presbiterio es conformado de pastores y de los 5 ministerios. Amén. Que son los pastores que hemos enviado, que son cabeza de una congregación. Amén. Si alguien dice, apóstol, porque usted no tiene pastor dentro de la iglesia, si usted quiere ser un pastor, me lo dice. Si está casado, me lo dice, y nosotros lo enviamos. Hay mucha tierra. Está el Venado, Barquisimeto, Valencia, y lo enviamos. No, pero que yo quiero ser pastor aquí. Ay, ¿te gusta la papaya? Aquí sí es bueno, porque aquí nosotros somos los que pagamos alquiler, está todo listo, y aquí vas a ser pastor. Si tú vas a ser pastor, funda una iglesia y se parte del presbiterio. ¿Por qué? Porque hay muchas congregaciones. ¿Cuántas personas hay aquí? Como 60, 70. Como 60. Entonces, están aquí. Ahora ustedes son pastores, 60 pastores. ¿Hay quién pastorea a quién? Entre ellos, o sea, usted mismo se pastorea. No, o sea, si usted va a pastorear, lo enviamos. Pero dentro de la iglesia, aquí no hay pastores, aquí hay líderes. Si alguien quiere ser pastor, profeta, lo enviamos para demostrar si verdaderamente está llamado al ministerio. ¿Me explico? Porque nosotros teníamos ese error, que teníamos las redes y ahora teníamos como 24 pastores y no pastoreaban, porque esa no es su labor. La labor de pastoreo y de apostolado es de mi esposa mía. Amén. ¿Cuántas cabezas tiene usted? Una. Aunque parece que tenga dos porque es cabezón, pero usted tiene una. Entonces, imagínese una iglesia con 24 cabezas. Es un desastre. Por eso hay una sola cabeza. En la Nueva Jerusalén, Ciudad Ojeda, hay una sola cabeza. El apóstol y la apóstola Ojeda, porque nosotros somos una sola carne. Y los demás líderes nos ayudan a evangelizar, a consolidar, a traerlos a la iglesia, a ser pastoreados por la palabra apostólica. ¿Cuáles son las características de las personas integrantes de ese presbiterio? Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 1. Y también, anótenlo ahí, Primera de Timoteo 3, verso 1 al 9, y Tito, capítulo 1, el verso 5 al verso 9. Vamos a leer Tito capítulo 1, verso 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo deficientes y designares ancianos en cada ¿qué? No dentro de una iglesia local, sino en cada región, en cada ciudad, como te lo mandé.
Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados en disolución ni rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancia deshonesta, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, bueno, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a lo que nosotros hemos enseñado, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina a los que refutan y a los que contradicen. ¿Cuáles son las características de una persona que es anciano, que es un pastor, que es un ministro? Número 1, irreprensible. Primera de Timoteo 3:2. ¿Qué significa irreprensible? Que no tenga nada de qué acusarlo o juzgarlo. Amén. O sea, que no tenga nada que acusarlo con base. O sea, que sea cierto. Porque hay gente que acusa, pero no tiene base, no tiene pruebas. Amén. De una persona que esté libre de acusación, sin difamación. Marido de una sola mujer. Número 2, si alguien quiere ser pastor, tiene que estar casado. Tiene que estar casado legalmente. Gente que vive en concubinato no puede pastorear. Y si la persona comienza pastoreando soltero, tiene que casarse. Yo estuve un año pastoreando soltero y el Señor me dio mi esposa, porque mejor dos son dos que uno. Es mejor estar casado. Estar solo es muy peligroso. Por tanto, la persona que comienza soltero se tiene que casar, y si alguien quiere, hablando del rey de Roma, si alguien quiere pastorear y está en concubinato, que se case, que arregle su situación. Una persona que quiere escalar en el liderazgo, en el reino de Dios, tiene que poner las cosas en orden. Amén. Que tenga sus hijos creyentes, no acusados de rebeldía. El fundamento de una persona que sea parte del presbiterio es que gobierne bien su casa. Porque si alguien, como dice 1 Timoteo 3:7, si alguien no puede gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia del Señor? Tiene que tener un carácter de madurez, no soberbio, porque hay gente que son una cosa cuando son creyentes o líderes, pero cuando son pastores se inflan. Dicen: no me toques, que no he subido a mi Padre. Es más, estoy optando por ser la cuarta persona de la Trinidad. O sea, se infla, se le mete el espíritu de altivez y de soberbia. Entonces una persona que es pastor, que es ministro, que es apóstol, tiene que ser humilde. No tiene que ser altivo. Amén. No iracundo, no pendenciero. La palabra pendenciero es peleón. O sea, tiene que tener un carácter manso, como líderes. Y si alguien es parte del presbiterio de Jerusalén, tiene que ser manso. Tienen que tener mansedumbre, tienen que tener firmeza, no pasársela peleando. Un peleón no puede ser ministro. Así que dile a la persona que tiene deja de estar buscando pleito y de estar peleando con todo el mundo. No dado al vino, no borracho, dueño de sí mismo, justo, santo. Y Tito 1:9, que nos dice: retenedor de la palabra y de la enseñanza de su paternidad apostólica. Así como la recibió, así la debe dar. No inventa enseñanza,
predica la enseñanza de la casa. Bueno, estamos aquí en la Casa de Salvación. Yo sé que hoy toca los beneficios del altar familiar, pero Dios me dio otra palabra. Vamos a hablar del 666, del anticristo, del dragón y de la bestia. Si tú haces eso, tú eres la bestia. Sin entendimiento, porque tienes que predicar. Ya un bosqueo que está listo, no te pongas a inventar y hablar locura. O sea, tú estás rompiendo todo protocolo, porque la autoridad de la iglesia no eres tú, la autoridad de la iglesia somos nosotros, y Dios le va a dar la palabra y la revelación a los apóstoles. Usted sigue la autopista, siga la enseñanza. Amén. Usted coma en la casa, por favor. La comida a veces de afuera da diarrea espiritual. Amén. Aquí nosotros damos buena comida, alimento sustentable, bueno, que te alimente tu espíritu. Usted se va a comer en los canales de YouTube de gente religiosa, del mesianismo, después usted anda, esto me duele el estómago espiritualmente, ando con una diarrea, ando mal, las finanzas me trancaron, el esposo se me levantó, hay brujo, hay hechicero. Estás comiendo mal, estás comiendo en el canal de YouTube de esas poco de gente loca. Escucha la palabra de la casa, que aquí estamos dando una palabra sana, que te destraba, que te bendice y que te edifica. ¿Cuántos son fieles a la Nueva Jerusalén? No seas adúltero espiritualmente y ministerialmente. No estés pegando cacho. No, el domingo en la mañana en la Nueva Jerusalén, y como me queda cerca la otra iglesia, en la noche para allá. Por eso estás así loco. Tienes ahí la barrigota así llena de parásitos espiritualmente. Estás comiendo mal, estás comiendo bien aquí, después te vas en la tarde a comer mal por ahí. Estoy diciendo eso es porque es cierto. Dile a la persona que tiene otro lado que vuelva la cordura a tu vida. Un ministro maduro, vamos a decir, un ministro que ha alcanzado la madurez, es una persona que no usa la fuerza para que la gente lo obedezca. Lo obedecen porque es un ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 2 y 3. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando de él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino por sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos. El que quiere ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que nosotros seamos un modelo en todas las cosas, un modelo en el matrimonio, un modelo en las relaciones, un modelo en todas las cosas, que sea apto e idóneo para enseñar. Primera de Timoteo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 2, y después vamos a leer 2 de Timoteo 2:2. 1 de Timoteo 3:2 dice: un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y, ¿qué dice ahí? Apto, capacitado para enseñar. 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga: hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. O sea, que alguien que anhele ser pastor, ser ministro, ser profeta, ser evangelista, tiene que tener la capacidad de enseñar bien, de exponer la palabra de una manera correcta. La palabra actitud con P
habla de tener el don, tener la gracia para enseñar la palabra de Dios. Porque si una persona está enseñando en una casa de salvación y no lo hace con denuedo, se le hace difícil, es preferible ponerlo a hacer otra cosa. Pero si no enseña bien, no puede enseñar. ¿Me explico? Tiene que tener el don de la enseñanza, tiene que tener el denuedo para hablar la palabra. Por eso uno de los requisitos de un ministro es que pueda expresar la palabra de una manera correcta. Por eso el fundamento del presbiterio no es solamente el don o el rango que tenga, sino la madurez de carácter. Diga conmigo, la madurez de carácter. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces hay un presbiterio apostólico que ya nosotros lo hemos establecido en la iglesia. Y ya para terminar, debemos entender que hay falsos gobiernos eclesiásticos que no son bíblicos. Y esto atrasa el propósito del Señor. Primero, el gobierno de la iglesia no es democrático. El gobierno de la iglesia es teocrático. Deus es Dios, gracia es gobierno. Dios gobierna. Levante sus dos manos, diga conmigo. El gobierno de la iglesia no es democrático. El gobierno de la iglesia es teocrático. Dios gobierna. ¿Dios gobierna a través de qué? A través de sus ministros. Primeramente, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A través de apóstoles como una autoridad natural y a través del presbiterio. Eso es falso, que nosotros hemos visto pastores. Una vez un pastor en una reunión le dijeron que prestara la batería para una campaña en esos tiempos que eran las campañas, y él decía: yo tengo que reunir la iglesia y ponerlas a votar para que me den permiso para sacar la batería. Si van a cambiar un bombillo, reunir a la iglesia, ¿cuántos están de acuerdo que compremos el bombillo? Y por votación. Eso es un atraso. Por eso el gobierno de la iglesia no es democrático. Y si usted tenía ese sueño, yo quiero opinar, cállese la boca y obedezca. Porque aquí no estamos en una democracia. Aquí estamos en una teocracia. Dios gobierna a través de hombres y mujeres de Dios. ¿Qué sucedió? Vamos a darte un ejemplo. En Primera de Samuel, léalo en su casa. Ese era el gobierno que Dios estableció. Gobernar a través de los profetas y a través de los jueces. Y dice la palabra del Señor que la nación de Israel dijo: no queremos que tú nos gobiernes a través de profetas y a través de jueces y que nos hable la palabra y que seas Dios tú gobernando. Queremos el gobierno de otras naciones. Queremos un rey. ¿Se acuerdan? Que pidieron a Saúl. Y Dios se enojó porque lo menospreciaron a él como rey para tomar el modelo de gobierno de las naciones. Así que establecieron a Saúl y tenían que pagar impuestos, tenían que darle muchas finanzas al rey, el rey podía tomar a los hijos para el ejército. O sea, hay un yugo demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron el gobierno monárquico que el gobierno teocrático. Entonces Jesucristo viene a establecer, por eso Jesucristo dijo: el reino de Dios se ha acercado, porque el Señor Jesús viene a establecer su gobierno en la iglesia, y el que gobierna en la iglesia es Jesucristo. ¿A través de qué? A través de los 5 ministerios. ¿Me explico? Así que no es democrático, sino teocrático. Número 2, el gobierno de la iglesia no es el gobierno de la directiva, que la directiva era ancianos, diáconos, y eran un poco de gente carnal que manipulaba al pastor, que si quería votar al pastor lo votaba, que el pastor no podía hacer nada porque estaban ese poco de gente. Aquí no hay directiva.
Aquí nos liberamos de todo ese bagaje. Aquí hay gobierno apostólico y profético. Entonces el presbiterio establece ese gobierno. Amén. Hay líderes de red que tienen su función, pero no quiere decir que los líderes de red opinan qué cosa se va a hacer en la iglesia. Los líderes de red, su función es ganar, consolidar, llevar gente al bautizo, movilizar a la gente. Tienen una función específica que no es de gobierno. Los líderes de red no son gobierno en la iglesia. Gobierno es apóstoles y el presbiterio apostólico de la Nueva Jerusalén en diferentes congregaciones. ¿Qué gobiernan en su congregación? ¿Está claro? Póngase de pie. Lo traté de explicar lo más sencillo posible.